Buenos días, hermanos. Estamos en este caminar de la novena de María Auxiliadora y hoy nos encontramos en el segundo día de la novena, que nos invita a reflexionar este tema que es: con María vamos en ruta del servicio. Y me hago valer en esta ocasión de la cita bíblica de Lucas capítulo 1 del 39 al 46, que es referida a la visitación. Recordamos que María, el día de ayer, en ese caminar y en ese actuar de aquella mujer humilde y sencilla, sabe responder a la llamada de Dios. Pues después de esa llamada que Dios le ha hecho a María, y María saber responderle al Señor, se da algo diferente en aquella mujer que está reciente en sus entrañas, teniendo a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Decide ir a visitar a su pariente Isabel. Y es ahí este caminar que hace María, un caminar del servicio. El Evangelio de ahora también nos hace recordar que también nosotros hacemos un caminar durante nuestra vida. Así como María, también vamos en esa ruta del servicio a los demás, encontrándonos con Dios. Hoy el Evangelio nos recuerda, Jesús mismo dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es un camino también de servicio, porque nos encontramos con Cristo. Y para encontrarnos con el mismo Señor, también tenemos que estar unidos a Él. Es necesario encontrarnos con Dios para poder hacer un peregrinar, para hacer un camino. Y el camino va de acuerdo a amar al prójimo, al servicio, a salir de sí mismo. Pues el Evangelio también nos ayuda a reflexionar que también María supo entender esa fidelidad con su Hijo desde el momento de la concepción. María que sabe serle fiel al Señor, María que sabe estar unida con el mismo Jesucristo, con su Hijo. Esta unión hace que María sea una mujer movida por el Espíritu Santo, mujer que es llena de gracia, y desde esa gracia que obtiene del mismo Dios, María se encamina hacia su prima Isabel. Recordemos que hay dos momentos especiales cuando María llega a la ciudad donde está su prima Isabel y se da ese encuentro. Dice la Escritura que cuando María se encuentra con Isabel, en el vientre de Isabel se mueve Juan. Y luego se llena del Espíritu Santo Isabel. Son dos momentos especiales en ese encuentro, que María, en ese caminar hacia el servicio de su prima, brota en el vientre de Isabel ese regocijo y ese gozo de Juan. Es la unión, por decir así, del Antiguo y el Nuevo Testamento, del profeta Juan con el mismo Mesías, que es el mismo Cristo. Pues en ese caminar, en esa ruta del servicio de María, se dan tres palabras que podrían sintetizar esa actitud de María. Una de ellas es la escucha. María, al escuchar al ángel, dice: también tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Y ante esa situación que escucha María al ángel enviado por el mismo Dios, María decide salir al encuentro del servicio de aquella pariente que está en avanzada edad y que está pronto a dar a luz. María sabe escuchar, y esa es la primera actitud
En ese caminar y esa ruta del servicio, la primera actitud es la escucha, y María la hace. Escucha al ángel. Y en ese escuchar al ángel también, María no solamente escucha, sino que ve la realidad en la que está viviendo su prima Isabel, y por eso decide ir a servir. La segunda actitud de este caminar en ruta al servicio es la decisión. María va contracorriente y se pone a la escucha de Dios, reflexiona y busca comprender esa realidad y decide confiarse de Dios. Decide visitar a su prima Isabel aún estando embarazada. Miren la situación de María, ¿verdad? Estando embarazada, ella decide ir hacia donde su prima Isabel, reflexiona y toma una decisión después de haber escuchado al mismo ángel. Y esta tercera actitud es la acción. La tercera actitud, siendo la acción, María salió de viaje. Y en el versículo 39, siempre esta cita bíblica de Lucas capítulo 1, dice ahí, y fue sin demora. La cita bíblica dice, de repente María se pone de pie y va al servicio de Isabel. Va sin demora. El actuar de María es una consecuencia de su obediencia, de hacer la voluntad del Padre. Pero esa obediencia está unida a la caridad, una caridad de poder servir a su prima Isabel para serle útil. Y en este salir de su casa, salir de sí misma, por amor, lleva cuanto tiene de más precioso, que es el mismo Jesús. En nuestra vida, hermanos, podemos también tener esas tres actitudes como María para realizar una ruta hacia el servicio, hacia el amor del prójimo. Si se fijan, con María caminamos en la ruta del servicio por amor. Ese es el objetivo principal como cristianos, realizar un peregrinar para amar al otro, al prójimo. Y por eso podemos tener estas tres actitudes: escuchar, tomar una decisión y actuar, que es el sentido de la acción. Preguntémonos, así como María en este segundo día de la novena, si queremos hacer un caminar en nuestra vida como lo hizo María, en torno al mismo Cristo, ¿estamos dispuestos nosotros primeramente a saber escuchar a Dios? ¿Escuchamos a Dios en realidad? Y así como dice el Evangelio de ahora, ¿sabemos estar unidos al mismo Dios en nuestras vidas? ¿En realidad los escuchamos? ¿O pasamos desapercibidos de una relación de Dios en tu corazón? El sentido de la escucha. ¿Estamos también dispuestos a tomar decisiones en nuestra vida también? Después de aquella escucha del Señor y ver los acontecimientos de nuestra realidad cotidiana, ¿estamos dispuestos a tomar una decisión firme para encontrarnos con Dios y los demás? María sí lo hizo, tomó una decisión, aún estando recién haber tenido la experiencia de la anunciación del ángel en su vida, estando 6 meses en espera a Isabel, y así decide María ir a servir por amor a su pariente. Y por último, ¿nos dejamos mover por el Espíritu, hermanos? Así como María se dejó, mujer llena de gracia, se dejó mover por el Espíritu para emprender esa ruta del servicio. Somos en realidad cristianos católicos que no nos dejamos quedar
en la pasividad o quedarnos inertes sin hacer nada, de brazos cruzados en la vida? ¿O en realidad somos aquellos cristianos católicos que sí tomamos esa actitud del dinamismo que nos lleva el espíritu hacia los demás? Miren que el Papa Francisco, haciendo una reflexión también de María, nos invita a salir de sí mismos. Esa es la actitud del cristiano, salir de sí mismos y pensar en el otro, no quedarnos centrados en nosotros mismos, sino que salir al servicio de los demás. Ahí donde podemos entender lo que María logró vivir en su vida junto al mismo Jesús. Encontró un sentido de felicidad y de gozo y de gracia sirviendo a los demás, ayudando al otro. Que este segundo día de la novena de nuestra Madre María Auxiliadora nos haga reflexionar, nos haga pensar esas tres actitudes: escuchar, el sentido también de tomar una decisión en nuestra vida y el sentido de actuar. Sigamos a María en este caminar de estos 9 días que celebramos a nuestra Madre María Auxiliadora y sepamos encontrar también en Cristo ese camino, esa verdad y esa vida que solo encontramos con Él, junto a María, de la mano con ella. Que María Auxiliadora en este segundo día derrame bendiciones en ustedes y que sepamos encontrarnos con Cristo en ese caminar, en esa ruta del servicio, saliendo de nosotros mismos para amar al prójimo y amar a Dios. Que así sea.